Estaba escuchando un reportaje de Ucrania. Dice que mínimo a la fecha van más de 7 millones de ucranianos que han sido llevados o ellos mismos por su cuenta, han salido a diferentes países y alguien se dedicó a hacer a tratar ese tema de los que han salido de su país y dice que los que más sufren son los niños, porque los niños pues tienen que seguir a sus padres, a su mamá, a su papá, a sus familiares y muchos de ellos llegan a países donde eh, el idioma es diferente, donde las comidas son diferentes, donde eh, sus culturas son diferentes y un sinfín de cosas que hay que muchos desconocen. Por eso yo he pensado en predicar este tema esta tarde sobre dónde vives. Muchas veces nosotros escogemos dónde vivir. Algunas veces son las personas las que escogen dónde nosotros vamos a vivir. Y a veces no somos ni nosotros, no son ni las personas, muchas veces son las circunstancias. Muchas veces no solo las circunstancias, pueden ser diferentes situaciones las que te hagan vivir donde tú no pensabas vivir. Bueno, y realmente este es un tema muy complejo, pero yo quiero compartirte esta palabra de el segundo libro de Samuel, capítulo 9 del versículo 1 al 4. Por favor, toma nota y puedes leerlo las veces que quieras, meditarlo, pensarlo, profundizarlo si quieres. Y es segundo Samuel, capítulo 9 verso 1 al 4. Y dice, eh, y dijo David era ya rey, porque no fue rey desde que se le ungió, ¿no? Él pasó mucho tiempo, años, pasó por un proceso muy largo, pero ahora él ya es rey. Y él hace una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondiendo, y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba responde al rey David: aún ha quedado un hijo de Jonatán, este está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba responde al rey: he aquí, está en la casa de Magir, hijo de Amiel, en Lodebar. Oiga, este muchacho, como les decía al principio, tal vez él no había escogido vivir ahí. Tal vez no fue la gente la que lo llevó a vivir ahí en Lodebar, sino las circunstancias, los percances, los sucesos, lo sucedido, porque eso es lo que nos puede empujar, lo que nos puede llevar
es lo que nos puede conducir a vivir en lugares que nosotros nunca nos imaginamos, que nunca pensamos, a veces en lugares que nunca soñamos y de repente al despertar estamos en lugares donde ni en cuenta, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este hijo de Jonatán. Eh, Como ustedes habrán leído o van a leer o habrán oído acerca de esa amistad que tuvo David con Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl, pero llegó a amar a tanto, pero tanto a David. Tenían un compañerismo, tenían una unión. Ellos se querían como hermanos, se amaban, se respetaban el uno al otro, se cuidaban. Qué tremendo. Y entonces, antes de morir, a Jonatán él estaba consciente que David habría de ocupar el lugar de su papá. Y por eso le dice Jonatán a David que cuando él sea rey, se acuerde y tenga misericordia no solo de él, sino de su familia. Y hicieron un pacto. Entonces David tenía ese compromiso de poder ayudar a la familia de Jonatán. Y por eso es que él hace todas estas preguntas. Le informan acerca del hijo el único que había quedado de Jonatán, pero que estaba lisiado de los pies, porque cuando iban huyendo, que habían matado a Saúl, habían matado a Jonatán, y siempre que sucedía eso, querían hacer desaparecer a toda la familia del rey. Y entonces salieron huyendo la nodriza, la que cuidaba a este hijo de Jonatán, este, eh, salió corriendo, se tropezó y el niño cayó. Y en ese percance, en ese accidente que tuvieron, el niño perdió la movilidad de sus dos pies. Él era pues un niño al principio lisiado, llegó a ser un joven lisiado, un adulto, y por eso es que ellos lo llevan para cuidarlo, para guardarlo, para protegerlo ahí a ese lugar de Lodebar. Pero ese lugar fíjense que ese lugar tiene su significado. Y por eso es que al principio yo le decía que a veces es uno, a veces es la gente, a veces en las circunstancias, las situaciones, los percances, los sucesos, que a veces nosotros ni nos imaginamos que van a venir, pero vienen. Y esos son los que nos llevan a vivir a lugares como en el caso de este hijo de Jonatán. Y este muchacho estaba ahí viviendo en ese lugar de Lodebar, y ese lugar tiene su significado. Cada lugar tiene su lugar. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué la gente así llama a los lugares? Eh, yo he oído a muchos decir, no sé si usted lo ha oído también, eh, que por qué a nuestro país le pusieron Guatemala. Y ellos se preguntan, ¿será que toda la gente es mala? No, no, el hecho de haberle llamado Guatemala no quiere decir que, pues sí, hay gente mala, ¿verdad? Pero también un- uno que lanzó su candidatura decía en su propaganda política, somos más los buenos que los malos. Puede ser, ¿verdad? No toda la gente es mala, no toda la gente es perversa, no toda la gente es, ah, pues,
revoltosa, que le digo yo, juiciosa. No toda la gente tiene un mal comportamiento. Dentro de todos hay gente que sabe vivir su vida y sabe respetar a los demás. Pero este lugar a donde llevaron a este muchacho a vivir tiene su significado. Y lo de bar significa lugar de dolor. Imagínense, lo llevaron desde muy pequeñito, desde muy niño. Él solo se mantenía cerrado, no tenía la dicha de salir. Bueno, para comenzar, no podía valerse por sí mismo, no podía caminar. Si iba a salir, alguien lo tenía que llevar, pero que casi no lo hacían porque él corría riesgo, porque era descendencia de un reinado y siempre se buscaba a esa descendencia para acabarla, matarla, aniquilarla, para que en un momento dado no fueran a querer de nuevo ocupar el reino. Entonces él se mantenía solo cerrado, era como una prisión, como una cárcel para él. eh, por eso lo de bar significa dolor, pero también significa miseria. Miseria. Hay mucha gente que donde vive hay mucho dolor. Hay mucha gente que llora, que gime, que se lamenta ahí donde está viviendo. Pero aparte de haber dolor, hay miseria. Hay países, hay lugares donde reina la miseria, donde reina la hambruna, donde reina la pobreza, la escasez, donde la vida se vuelve difícil. Otra de las cosas que significa lo de bar es tristeza. Imagínese ese hijo de Jonás que digo de hijo de el hijo del rey Saúl, Jonatán, este ah, vivía ahí y sin duda, aunque fue llevado muy niño, ahí creció, ahí llegó a ser adulto, pero yo pienso que algunas veces él allá, en lo lejano, allá en lo remoto de su mente, eh, él pensaba que si su papá, que si su abuelo, el rey, que si su familia real vivieran, su vida fuera otra. Pero ahí estaba sumido en la tristeza. Hay una total tristeza ahí donde vivía este hijo de Jonatán. Pero una cosa más, aparte del dolor, aparte de la miseria, aparte de la tristeza, lo de bar significa oscuridad, tinieblas. No habían rayos de luz. El sol nunca se le asomó a este muchacho. Era una total oscuridad. Y cuando se habla de oscuridad, no solo se habla de oscuridad natural. A veces nuestras mentes están llenas de oscuridad. No digamos nuestro corazón. eh, Está, dice capítulo 9 de Isaías, y aquel pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Imagínense. Pues este muchacho vivía ahí donde había una total y completa oscuridad. Pero no solo eso, había también soledad. Este muchacho, aunque tal vez tenía personas ahí que lo rodeaban, pero no eran familiares, eran personas muy ajenas a él, y aunque lo cuidaban, pero él se sentía solo, porque podemos estar rodeado de gente, pero vivir en soledad.
Eso era lo que le pasaba a este muchacho, porque ese lugar, Lodebar, significa eso, significa soledad. Luego, ese lugar de Lodebar donde vivía este muchacho, hijo de Jonatán, era un lugar de desesperanza. Él no tenía esperanza de algún día salir, de algún día dejar ese lugar, de algún día dejar esa clase de vida que llevaba. Ese lugar, lo de Bar, era un estado espiritual de los despojados de la fe. Ahí la fe no funcionaba, ahí no funcionaba la fe. Y alguien ha dicho que era territorialmente hablando de lo de Bar, dice que es una tierra bíblica en Galaad, muy cerca al mar de Galilea, y también se hace referencia a ella con el nombre de David. Este era un lugar sin condiciones para vivir, no era un lugar para habitar y para habitar dignamente o humanamente, imagínense. Es, es una tierra severamente árida, no se da ninguna clase de plantación, ahí no hay vida, por tanto era impensable que dieran fruto o que se pudieran crear animales, menos seres humanos, imagínense. Un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad. Querían marginar a alguien, lo mandaban a vivir ahí, lo apartaban a vivir ahí. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios nunca iba a llegar a ese lugar. Imagínense, una desesperanza tremenda, ¿verdad? Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, eran gentes apartadas, gentes alejadas, gentes marginadas. Te digo, y te predico este mensaje porque yo quiero decirte y quiero darte buenas nuevas. Sabes que tú puedes ahora mismo disponer vivir una vida diferente, estar en un lugar diferente. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Fíjate que hay un canto de la generación que habla, su tema es el paraíso. Y en el canto la generación hace una pregunta, ¿dónde está el paraíso? Pues no sé dónde está el paraíso. Para mí, dicen ellos, mi paraíso es Jesús. Tú le entregas tu vida al Señor, tú le rindes tu vida al Señor, tú le aceptas a Él como Señor y Salvador de tu vida y el Señor te va a hacer habitar en lugares maravillosos, en lugares que no tienes ni idea. Te va a sacar de ahí donde vives, te va a sacar de ahí de donde estás, te va a sacar de esas circunstancias que te rodean y tu vida va a ser diferente. Por eso el tema de esta predicación es ¿dónde vives? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por poder compartir este mensaje, esta palabra. Posiblemente haya gente preguntándose, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Y yo por qué tengo que estar viviendo así? Y de saber que tú les abres las puertas, les abres tus brazos, les abres tu corazón y les dice, vengan, vengan, vengan a mí, vengan. Yo los voy a llevar a un lugar mejor, los voy a poner en un lugar mejor, porque lo mejor que le puede pasar a un ser humano es dejar que Jesús viva en sus corazones. Y con Cristo
podemos estar donde podamos estar, pero Él va a marcar una gran diferencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.